Lo que está ocurriendo hoy en América Latina no es una coincidencia, es un patrón. En lo que va del año, la República Bolivariana de Venezuela, México y Colombia han entrado en escenarios de crisis que a primera vista parecieran independientes. Pero, cuando se observan en conjunto, revelan algo mucho más profundo: la implementación de esa nueva lógica de seguridad de Estados Unidos en la región, lo que algunos llaman el corolario Trump. Hoy en este especial de coyuntura, analizamos los retos que enfrentan los gobiernos de estas naciones frente a esta abierta injerencia del gobierno del presidente Trump, tanto en lo económico como lo político, y cómo afecta esto a los planes y proyectos progresistas ya implementados ahí. Les saluda Sofía Quirós. Comencemos. Para poder desentrañar la madeja de lo que significa esta, por decir así, nueva estrategia de seguridad del gobierno estadounidense bajo el brazo del presidente Trump, hemos invitado a un amigo de este espacio, Eleazar Guerrero. Muchas gracias, Eleazar, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Sofía, y a la junta editorial de estos espacios. Un honor estar aquí contigo. Para entender lo que está pasando hoy en América Latina, hay que entender primero algo más profundo. Una nueva doctrina, una nueva forma de ver el hemisferio. Y Eleazar, aquí es donde entra lo que algunos llaman el corolario Trump. Sí, Sofía, y esto es clave entenderlo bien. Lo que estamos viendo no es una política aislada, es un cambio de paradigma. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 rompe con décadas de multilateralismo y redefine la política exterior de Estados Unidos bajo un principio muy claro: el interés nacional entendido de forma estricta. Es decir, se abandona la idea de Estados Unidos como garante de un orden global y se regresa a una lógica mucho más directa: proteger su economía, su territorio y su capacidad de poder. Este cambio se traduce en lo que algunos analistas llaman un realismo estratégico, donde ya no importa tanto construir alianzas amplias, sino asegurar control en espacios clave. Y ahí es donde América Latina vuelve a ocupar un lugar central. Porque bajo esta lógica, el hemisferio deja de ser un socio y vuelve a ser un espacio de seguridad directa. Eso es, en esencia, el corolario Trump. Una actualización de la doctrina Monroe, pero adaptada al siglo XXI. Ok, entiendo. Pero en términos prácticos, ¿cómo se traduce esto en política real? En 4 objetivos muy concretos. Primero, control migratorio. La premisa es clara: la era de la migración masiva ha terminado. Segundo, los cárteles dejan de ser un problema criminal y pasan a ser una amenaza terrorista. Eso abre la puerta al uso de fuerza letal. Tercero, expulsar la influencia china y rusa del continente. Nada de inversión, nada de intercambio comercial, nada. Y cuarto, reforzar alianzas, pero bajo condiciones. Quien no se alinea, queda fuera. Ese es el marco en el que hay que entender lo que está pasando. Y en este esquema, México no es un actor más, o es el ancla, o es el punto crítico. ¿No es así? Exacto, es así. México queda en el centro de 3 presiones simultáneas: seguridad, migración y economía. Y lo más delicado, esta doctrina contempla incluso operaciones transfronterizas si Washington lo considera necesario. Aunque seamos claros, ya en estos momentos, y yo me atrevería a afirmar que al menos desde el inicio de este sexenio, digamos que con la llegada de Ronald Johnson como el embajador en México del presidente Trump, lo que se esperaría de este boina verde en retiro es lo que ya es una realidad: intervenciones de la CIA en territorio nacional. El escándalo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, permitiendo eso precisamente. Intervención de agentes de la CIA en operaciones en nuestro territorio. Lo confirman. Ya sabemos cuáles son las funciones de la CIA. Puedo decir que casi son del dominio público, sobre todo para nuestros pueblos latinoamericanos. Pero no estaría por demás que nos recuerdes en síntesis cómo es que opera esa agencia y para qué. Bueno, Sofía, podría resumirlo con lo siguiente: operaciones encubierto, que van desde la compra de prensa, comunicadores, líderes de opinión, en fin, personajes o empresas de medios
que comulgan con la política de los Estados Unidos al servicio de los grandes capitales. Se generan narrativas como las que ya se vienen construyendo desde el sexenio pasado. México es un narcogobierno. Los medios, las redes sociales con granjas de bots y los propios políticos de oposición, en nado sincronizado con esa retórica, y si somos rigurosos, digamos, como periodistas, comunicadores o analistas, sin una sola prueba fehaciente, eso es pura intriga. Pero lo grave es que tiene un objetivo central: desestabilizar para tirar a un gobierno. Como en Chile de 1974, ¿no? Con el golpe de Estado militar que depuso y asesinó al presidente Allende. Sí, claro. Solo que ahora se ejecutan esos golpes de diferentes formas. Lula encarcelado. Rafael Correa traicionado por Lenín Moreno. División política dentro del mismo proyecto progresista, en Bolivia, por ejemplo. El golpe legal que destituyó y encarceló a Pedro Castillo en el Perú. La operación militar que secuestró al presidente Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores. Todo fue planeado por la CIA. Eso es más que obvio. Y bueno, ahora mismo las amenazas abiertas del embajador Johnson a miembros de la política mexicana. Amenazas dentro de un discurso muy beligerante en el marco de un evento de colocación de la primera piedra de una inversión de más de $3,000 millones por la empresa Mexinol en Topolobampo, Sinaloa. Amenazas y acusaciones directas de corrupción y extorsión en el marco del gobierno de México. Y no solo eso, Sofía. Bien sabemos que, aunque la política de aranceles es global y afecta a todo el mundo, es claro que existen, ¿cómo decirlo?, presiones muy fuertes sobre el gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum. El anuncio del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con que los aranceles llegaron para quedarse, esto de Topolobampo, en donde por cierto intervinieron pobladores de la zona y miembros del colectivo Aquí No, que obligaron al gobernador Rocha Moya a cancelar la ceremonia, o al menos postergarla, y que escuchó los reclamos del pueblo, prometiendo que los haría llegar a la presidenta. Y ese fue el motivo del discurso del embajador Johnson. Pero también están eventos como lo de Teotihuacán, o lo del incendio en una bodega del bienestar, durante una protesta. Eventos que se vienen repitiendo y que son del manual golpista de la CIA. Muy complicado, un contexto muy complicado para nuestro gobierno. ¿Y qué se puede hacer? ¿O de plano sucumbir frente a este grado de beligerancia? Estamos intervenidos por la CIA y bajo amenaza directa del embajador norteamericano, que ya hizo de lado la mínima diplomacia. De verdad, ¿qué hacer? Yo diría que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe ser más determinante. Entiendo que la prudencia ha sido parte de la estrategia frente a un gobierno como el de Trump, pero seguir así controla, pero no resuelve, y realmente tampoco contiene. En Colombia, Gustavo Petro prácticamente fue obligado a una visita a Washington, y no podemos acusar al presidente colombiano de cobarde, pero es claro que tampoco podía ser decididamente confrontativo. Y mira que las arengas callejeras que el presidente realizó en New York. Bueno, ¿y qué pasó? Una serie de atentados tan violentos como miserables, y que llevan la rúbrica también de la CIA, que opera un plan dirigido a derrotar al candidato presidencial que las encuestas marcan como claro favorito, y que no representa ninguna garantía para los intereses norteamericanos. Iván Cepeda Castro. Pero si no se puede ser confrontativo y la tolerancia o prudencia no funcionan, ¿cómo ser determinante? Yo no soy quien para ofrecer a la presidenta un consejo, ¿verdad? Pero trataré de elaborar mi argumento. México representa el ancla, no solo más importante, sino que sin el dominio político y económico sobre México, el gobierno de los Estados Unidos no podrá controlar toda Latinoamérica, como viene claramente en su plan de seguridad que ya mencionamos. Sí, el poder militar del vecino país es imposible de enfrentar para nosotros. Sí, existe una dependencia comercial y económica casi absoluta con ellos. Pero no es únicamente una dependencia de aquí para allá, digamos unilateral. No, es una codependencia, y eso los hace vulnerables. Quizá esa es la razón por la que aún no haya una intervención militar en forma hacia nuestro país. El daño estructural del mercado norteamericano sería colosalmente desastroso con una intervención de esa magnitud. También existe una enorme base de connacionales, de los que depende más de lo que el gobierno de Trump acepta, digámoslo así, su operatividad en lo cotidiano. La enorme frontera que compartimos la hace muy complicada de controlar, diría hostil e inmanejable, incluso para un ejército tan poderoso como el que ellos tienen. Y tampoco nos van a tirar una bomba nuclear, ¿verdad? Ellos mismos saben de sus fortalezas, pero también conocen esas debilidades frente a nosotros.
Entonces, en el contexto que se ha venido construyendo en estas últimas semanas, ¿qué determinas? Primero lo de la gobernadora María Eugenia Campos. Revisar las opciones para aplicar la ley sin cortapisa ante los delitos que cometió, porque los cometió. Hacerlo, pero ya. Sin mediaciones y sin acuerdos. Entiendo y confío plenamente en la honradez de la presidenta Claudia Sheinbaum, eso sin duda. Pero la opción del acuerdo político está presente. Que si la gobernadora entra ya a su último año de gobierno, que si Morena ya claramente y potenciado con este evento, debiera ganar esa gubernatura en el 2027, no. La gobernadora debe ser destituida y aplicar la ley con las garantías judiciales de un debido proceso. Luego está lo del embajador Johnson. Entiendo que no se puede expulsarlo o solicitar su remoción, al menos que se rompieran relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, y eso no va a suceder. Pero existe una medida más determinante y firme que una carta diplomática. Declaratoria oficial de persona non grata. Eso provocaría un conflicto diplomático entre ambos gobiernos, pero se tienen suficientes razones para hacerlo. Luego está lo del TEMEC. En plenas negociaciones podríamos ser nacionalistas más que soberanistas, porque abrir la discusión del fracking y entregar esa tarea a un portafolio tan extractivista como BlackRock, que siempre busca el despojo descarado a los pueblos en los países en que invierte, no es una forma muy recomendada para alcanzar soberanía alguna, ni tampoco creo que represente la prudencia necesaria para hacer frente a las presiones trumpistas. Si nos dejan de vender gas, pues cerremos la llave a las empresas extranjeras que necesitan ese insumo para su actividad industrial. ¿Se provoca una crisis seria? Por supuesto que sería una crisis muy perjudicial para nuestro pueblo, pero ¿acaso si cae nuestro gobierno a la mala, no sería peor? De verdad, pensemos seriamente. No podemos doblegarnos frente a este descarado ataque. No podemos permitir una crisis institucional provocada artificialmente. Con la base de apoyo que tiene este proyecto de transformación, seguro que la presidenta tendrá la fuerza necesaria para enfrentar semejantes adversidades. Postura radical. Muy radical. Ay, Eleazar, ¿algo que se nos quedó en el tintero o que quieras agregar? Otro detalle, Sofía, perdona, para terminar. Si me permites, te apunto un par de temas que se me escapaban, y que de verdad no son poca cosa. Altagracia Gómez Sierra no puede estar más en este proyecto. Ella juega del mismo lado de los que nos quieren seguir empobreciendo. Su estirpe viene directamente de aquella mafia del poder que Andrés Manuel siempre combatió. Cada centavo de la enorme fortuna de esa familia es el resultado de las prácticas más oscuras del periodo neoliberal. Imposible justificar su presencia junto a este gobierno. Y también, hay que decirlo, la absoluta debilidad que Marcelo Ebrard mostró frente a uno de los principales representantes de la delegación negociadora del TEMEC, lo convierten en una carta ya jugada y ya perdida frente a los compromisos por venir. Es claro que lo miran para abajo. Y él actúa como un subordinado frente a quien debería considerarse como su igual. No se puede actuar así. Es inaceptable frente a lo que se juega en estos momentos. Sé que es un enroque quizás doloroso, difícil, pero necesario, sin duda. Ay, Eleazar, me dejas reflexionando muy profundamente. Sé que tus argumentos no son una ocurrencia. También sé que nuestra presidenta y nuestro gobierno necesitan un giro de timón hacia la izquierda, muy a la izquierda, radicalmente a la izquierda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Sofía, a la junta editorial de esta plataforma de pensamiento crítico, y gracias a quienes nos ofrecen el favor de su atención. A la orden cuando ustedes decidan. Y gracias a ustedes por seguirnos y respaldar este esfuerzo. Y les avisamos que ya Eleazar está trabajando otro especial que segura estoy será de su interés. Soy Sofía Quirós y esto fue Coyuntura. Hasta la próxima.